Pues arrancamos ya después del editorial este primer programa de Generación Euro. Y como os decía, tengo una especial satisfacción y además estoy muy agradecido a que el mejor economista de España, nuestro gran amigo el doctor Daniel Lacalle, nos haga el honor de estrenarse con nosotros, o mejor dicho, de darnos la alternativa en términos taurinos. Daniel Lacalle, ¿cómo estamos, doctor? Muy buenas. ¿Cómo estás, Eurico? Enhorabuena y gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos en este primer programa, en esta primera edición de este formato nuevo que iniciamos con mucha ilusión. Daniel, sabes que somos atentos seguidores de tu canal en YouTube, que nuestros espectadores y amigos lo conocen, y si no, pues por supuesto os invito a que os suscribáis ya al canal de YouTube de Daniel Lacalle. Colgaba hace unos días un podcast interesantísimo, dentro de todos los que cuelga diariamente, bajo el sugerente título de ¿por qué el Partido Socialista no puede volver a gobernar? Desde el punto de vista no solamente político, institucional, social, sino económico. ¿Por qué España no puede aguantar 4 años más de socialismo, Daniel? Bueno, yo creo que cualquier persona que analice la labor del gobierno debería estar alarmada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, hemos vivido el único confinamiento que ha sido hecho con un estado de alarma y, además, un estado de alarma que han sido dos e inconstitucionales. Hemos vivido la utilización constante del Real Decreto como medida de imposición de leyes. Se han introducido leyes que van contra la libertad educativa y la educación especial en medio de la pandemia. Se ha utilizado la excusa de la pandemia para multiplicar el gasto clientelar. Se han utilizado las instituciones independientes, desde el CIS al CNI, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Nos hemos acostumbrado a que el marido de una ministra esté en el regulador que analiza la actividad que esa ministra rige. Nos hemos acostumbrado a lo que ha pasado con el marido de otra ministra y parece que no pasa nada. Eso, desde el punto de vista social e institucional, ya es un desgaste y un deterioro tan brutal de las instituciones democráticas que debería alertar a todo el mundo. Pero económicamente, un gobierno que ha sido el que más ha aumentado la deuda pública de todos los países de nuestro entorno, y eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. El gobierno que deja la recuperación más pobre de todos los países de nuestro entorno, es el penúltimo de la Unión Europea en recuperar el PIB del año 2019, con la mayor tasa de paro de todos los países de nuestro entorno y, ojo, dopando el empleo con un 55% de empleo público que se paga con más deuda y encima con el mayor empobrecimiento de la población con respecto a su renta disponible. O sea, es que los datos en todos los sentidos son tan alarmantes que siquiera plantearse la idea de que en otros 4 años esto iba a revertirse hacia mejor es peligroso. Es muy peligroso y sobre todo Pedro Sánchez es un tipo al que hay que atender siempre en negativo, ¿no? Si Pedro Sánchez te dice ahora mismo que es de noche es que es de día o viceversa. Pedro Sánchez ha dicho hace unos días que la economía española, Daniel, va como una moto. Alberto Núñez Feijóo, que dentro de 41, 42 días, cuando se celebren las elecciones generales del 23 de julio, va a ser ya el presidente del gobierno in pectore, lo será unas semanas después, ya con plenos poderes, ha dicho, lo más suave que ha dicho es que la economía española lo que está es estancada. Ponme el Sí. pantallazo del artículo que publicaba en las últimas horas Daniel Lacalle en La Razón, Omar, y le ha caído la del pulpo. Traigo a colación el artículo que ha publicado en La Razón el doctor Daniel Lacalle, ahora vais a ver el pantallazo y lo tenéis, porque argumenta muy bien a qué se refiere Alberto Núñez Feijóo con esa afirmación y argumenta también Daniel Lacalle porque es mentira que la economía española vaya como una moto. Es increíble, dice Daniel, que se haya generado una enorme polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo afirmando que la economía española está estancada. La realidad, sigue diciendo Daniel Lacalle, es que no le falta razón, por mucho que le moleste a la propaganda gubernamental. Los datos de Contabilidad Nacional
publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan 2 trimestres consecutivos de contracción de la demanda nacional. Esto es el primer párrafo. Luego continúas, Daniel, con una larga exégesis, pero absolutamente imprescindible y además asequible a todos los públicos, explicando por qué la economía española está estancada. Claro, y además de lo que es la evidencia de que el gasto en consumo final de los hogares lleva 2 trimestres cayendo, que la inversión está estancada, que la demanda nacional, como tú acabas de comentar y muestra el Instituto Nacional de Estadística, está estancada. Además de todos esos datos, hay que ponerlo en el contexto, que siempre se olvidan, del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es que nos olvidamos que el gobierno de Sánchez ha contado con el mayor apoyo jamás dado a ningún país de la zona euro y mucho menos a ningún gobierno de España en términos de capacidad para utilizar todo el déficit fiscal y todo el gasto público que quería y para mantener la prima de riesgo contenida por el apoyo del Banco Central Europeo. El Producto Interior Bruto de España, cualquier persona que viva en España entiende que el Producto Interior Bruto de España mejora ligeramente gracias a la recuperación del turismo, que no tiene nada que ver con el gobierno. De hecho, el gobierno lo único que se ha pasado es 4 años atacando al turismo, a la recuperación del turismo, y que estamos pagando menos por las materias primas en los mercados internacionales. Y esto no tiene nada que ver con el gobierno tampoco. O sea, eso son factores completamente externos y lo más importante, el gobierno está inflando el Producto Interior Bruto con los fondos europeos. Nos han llegado unos fondos europeos que se reciben una vez, esos fondos europeos se están despilfarrando y no están llegando a la economía real. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando desaparezca el efecto placebo de los fondos europeos, de la menor compra de materias primas en los mercados internacionales, lo que nos vamos a encontrar es con la realidad de España. Por tanto, Daniel, la pregunta es obligada. Dentro no de unos años, lamentablemente, probablemente el periodo sea mucho más corto, sea mucho más inmediato que mediato. Cuando desaparezcan esos fondos europeos, cuando la tendencia a la curva de tipos de interés continúe su ascenso como es natural para intentar contener la inflación absolutamente imparable, cuando el Banco Central siga levantando el pie del acelerador, que en algún momento lo tendrá que hacer dejando de comprar a cascoporro deuda de los países más necesitados de ello o que más se han beneficiado de esa política en los últimos años, básicamente los países del sur. Si el turismo sufre un cierto bache, si además, porque por no tener no tenemos, no voy a entrar a discutir si esto es bueno o malo, soberanía sobre nuestra moneda, dependemos del euro, que es un factor que lógicamente no podemos controlar en absoluto. Quiero ver cómo va el par dólar-euro en los próximos años. Cuando toda esta tormenta perfecta, esto no es un cisne, esto es un estanque de cisnes negros, de posibles cisnes negros, pueda confluir, ¿qué va a ser de nosotros, don Daniel? Bueno, yo creo que todo el mundo puede entender que una economía en la que el gobierno se endeuda masivamente, apalancando todos los resortes de la economía para generar un pelín de recuperación, cuando viene el efecto boomerang de ese apalancamiento, pues sufre, ¿no? Yo creo que, además, la razón por la que nadie se cree la euforia gubernamental con respecto a la economía, no se la cree nadie, es muy sencillo al final. Todo el mundo entiende que todo este despilfarro absoluto de gasto, del que hablaremos en unos segundos, viene después acompañado de recortes, de mayores impuestos o de mayor inflación o de las 3 cosas a la vez. Entonces, el gran problema de esto es lo que todos han vivido, todos los españoles han vivido aquello de la Champions League de la economía, aquello de los brotes verdes, aquello de el catastrofismo es pura y que hay que defender la alegría, acuérdate de eso, ¿no? Fíjate acuérdate de la canción aquella de defender la alegría de Zapatero, sí. Ahora ha salido Yolanda Díaz diciendo que ya lo que defiende es la ilusión. Bueno, pero están defendiendo la ilusión con tu dinero, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mira, todos esos factores que tú has puesto uno detrás de otro, no pasan todos a la vez, pasan poco a poco, ¿de acuerdo? Y mucha gente dice, bueno, pero Daniel, el Banco Central Europeo ahora mismo no está comprando deuda española. Perdona, no es cierto, porque hay toda una serie de programas en los que
Claro, hay toda una serie de programas en los que cuando vence deuda de los países que no se están endeudando más, el Banco Central recompra parte, etcétera. Y de hecho el mayor beneficiario después de Italia de estos programas laterales es la economía española. O sea que cuando ocurran todas esas cosas, lo que nos vamos a encontrar es como cuando baja la marea y se ve que el sanchismo, este desafortunado rey que nos ha caído feudal, está desnudo. Está desnudo. Hablamos de deuda y hablamos, ponme cuando pueda asomar, ese pantallazo que tenemos por ahí. Bueno, tú lo citabas en tu tweet line esta mañana. Remitimos a nuestros amigos, por si no lo han leído todavía, un artículo en El Debate que publica Riera. Decía Daniel Lacalle, impecable gestión, 41.000 millones más de deuda pública hasta mayo, solo en 2023. Y como digo, remite a un artículo de Riera absolutamente fantástico, en primer lugar, por la profusión de datos que ofrece, ¿no? 41.000 millones más de deuda pública hasta mayo. Bueno, prefiero que seas tú el que lo expliques, Daniel, pero él va haciendo un recorrido sobre el aumento en estos primeros meses, en estos 5 primeros meses de este ejercicio 2023, del gasto, o sea, del ingreso, fiscal del gobierno, del ingreso en cotizaciones sociales, pero con un gasto que siempre va en paralelo muy superior, con lo cual la pelota lo que están es haciéndola cada vez más gorda. 41.000 millones más de deuda, cuando todos los gastos extraordinarios que podríamos llamar, que si la pandemia o lo que quieras llamarlo, se han reducido. No se han reducido, se han eliminado, de hecho. 41.000 millones más de deuda cuando todos los países de nuestro entorno están reduciendo la deuda. 41.000 millones más de deuda con ingresos fiscales récord por crujirnos a todos al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, es la demostración empírica de lo que decía la portavoz del gobierno, que decía que la gestión del gobierno había sido impecable. Es exactamente todo lo contrario, es un absoluto y total desastre. Es decir, lo único que estamos viviendo en estos días, Eurico, en estos años, es la utilización sin el más mínimo pudor por parte del gobierno de todos los mecanismos de apoyo que ha dado la Unión Europea para multiplicar masivamente los desequilibrios fiscales y pasárselo al próximo, porque no dudes, nada de lo que está haciendo el gobierno ahora mismo tiene en cuenta el interés de los españoles. O sea, piénsalo, primero de los fondos europeos pidieron todo aquello que fueran subvenciones para no tener que dar cuentas. Y así inflas el Producto Interior Bruto, multiplicas el gasto clientelar y todavía no están dando cuentas sobre la utilización de esos fondos. Segundo, se han comprometido a toda una batería de subidas de impuestos en los próximos años cuando saben que probablemente no estén en el gobierno. En la adenda de los fondos europeos que se están utilizando exclusivamente para desplazar los desequilibrios fiscales de las autonomías más cercanas al gobierno, la realidad es que lo que están acordando son gigantescas subidas de impuestos a cambio de esos fondos europeos que le van a tocar al próximo si no va, que es lo que debe hacer, por supuesto, a la Unión Europea y dice, un momento, que lo que ha hecho este gobierno no solamente es ilegal, sino que es absoluta y totalmente irresponsable. Sobre todo porque en los próximos ejercicios, Daniel, como mucho, y te lo he leído a ti también, y lo escuchaba también no solamente en el canal de Daniel Lacalle en estos últimos días, sino también en el canal de Rayo y otros grandes economistas, como mucho podemos aspirar en los próximos ejercicios a reducir la deuda sobre PIB pues a un 109,9%. ¡Wow! Bueno, eso es. La oficial. Eso, ojo. Veces, Daniel, que está en 113,14. La real, si empezamos a contabilizar todo el marraneo entre administraciones públicas, nos podía llevar al 140 o al 150. Y como mucho, a reducir en unas pocas décimas el nivel de paro que tenemos, el índice de desempleo, que es de un 12%, que os recuerdo, por hacerlo fácil, que sigue siendo el doble aproximadamente de la media de los países de nuestro entorno. Paro juvenil por encima del 30%. Pues vaya un futuro que nos espera. Hombre, es que ese es el gran problema. Recordarás que Ramón Tamames, cuando fue al Congreso, dijo unas palabras
que pasaron relativamente desapercibidas, pero que son muy importantes. Le recordó a Sánchez que toda la, entre comillas, recuperación de la economía española es gracias al turismo. Y segundo, le recordó que todos esos enormes desequilibrios fiscales, ese enorme despilfarro público que ha llevado a cabo, nos va a costar muchos años, muchos años en bridarlo. Y efectivamente, en las estimaciones que han vendido a bombo y platillo el gobierno, que ya es lo último esto, pero vamos, que vendan a bombo y platillo en su propaganda las estimaciones de la OCDE que dejan a España como el último país en recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, con el mayor nivel de paro de toda la OCDE y con el mayor aumento de deuda con respecto a los comparables en ese mismo periodo, estamos hablando de terminar el año 2024, como ya comentabas tú, con prácticamente un 110% de deuda sobre PIB, ojo, pero un 140% sobre PIB de pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, de la deuda total de las administraciones públicas. Esos son datos de la OCDE, o sea, estimaciones de la OCDE. Con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, pero no por poco, ¿eh? O sea, el siguiente, el doble. que es Grecia, pero es que el siguiente, que es Grecia, es más de un punto menos de tasa de paro que España. Y mucho más, como dices tú, del doble de la media de los países de nuestro entorno. Es que, y encima, este gobierno que se vanagloria de inflación baja, si ves los datos de inflación acumulada, resulta que la inflación acumulada 2019-2024 en las estimaciones de la OCDE también es mayor a la de la media de los países de la eurozona. Es decir, si miras todas las estimaciones de la OCDE que nos han vendido como si fuera una revalidación del sanchismo, si lo miras, en realidad lo que está diciendo es que ha sido la peor gestión de todos los países de nuestro entorno. Así es, pero y el dato, pues quien me lo hacía ver de una forma más clara era Rayo, precisamente el otro día, que dedicaba un podcast también en su canal. Se están agarrando y nos están vendiendo como si fuera la leche el 2% en términos interanuales, el 2% de crecimiento del PIB en el primer trimestre. Y entonces Rayo hacía una cosa que dice, un momento, para la cinta Balduque, como decía el maestro García. Vámonos al último trimestre de 2019, es decir, el último trimestre completo antes de esa maldita desgracia que sufrimos. ¿De dónde venimos? Y entonces, claro, cogía unos datos, bueno, Irlanda, es verdad que hay que coger siempre un poco los datos con pinzas, ha crecido un 27%, y detrás una miríada de países con crecimiento de 2 dígitos. Dice, y nosotros hemos sido los últimos y todavía no hemos conseguido recuperar, como insiste a menudo y hace bien el doctor Daniel Lacalle, el nivel de renta per cápita por habitante anterior a la pandemia. Esa es la puñetera realidad. Esa es la realidad. Y decía el otro día el exministro Ábalos que lo hacen tan bien que los que les critican solamente pueden dar datos en relativo. Menuda bobada. Todos los datos son en relativo al año 2019 y con respecto a la realidad del resto de los países. Es que este gobierno nos intenta vender la teoría mágica de que ellos lo han hecho mucho mejor sin decirnos lo que es la evidencia, que lo han hecho muchísimo peor y encima contando con un estímulo fiscal y monetario que yo, que tengo relación pues casual, con algunos expresidentes españoles, me decían, anda que en una crisis como la del 2008-2011 o como la del 2011-2012, si hubieran tenido la capacidad de tirar de déficit y de deuda y los fondos europeos que ha tenido aquí el figura, pues anda que los datos no hubieran sido distintos. En cualquier caso, no estamos aquí para defender los planes de estímulo que luego nunca funcionan. Lo que estamos es mostrando que este gobierno ha tirado con la tarjeta de crédito de oro y lo que ha hecho ha sido dejarla tiesa y con el balance imposible de embridar rápidamente. Ya te digo, el próximo gobierno además va a tener que hacer una auditoría, de las cuentas y explicarle a los ciudadanos de una manera sucinta, clara y sobre todo transparente el agujero monstruoso que ha dejado el sanchismo,
que significa el empobrecimiento de todos ya, pero va a tener consecuencias muy importantes y se va a tener que gestionar muy bien para que no suponga un problema mucho mayor todavía para las familias. Queremos ver el doctor Lacalle, un servidor de ustedes que no es nadie, todos los economistas más reputados de España y el grueso de la tropa, el grueso de la ciudadanía que ya no compra esta mercancía averiada del sanchismo, queremos ver esas auditorías de infarto que no me cabe duda de que de una u otra manera se acabarán haciendo en los próximos meses en cuanto a Alberto Núñez Feijóo y quien vaya a conformar su nuevo equipo económico al frente de la cartera de Economía, al frente de la cartera de Hacienda, al frente de la cartera de Industria, pues tendrán que ir haciendo y tendrán que ir diseccionando con precisión de cirujano, pero bueno, pues habrá más de algún susto y sobre todo nos llevaremos más todavía si cabe, porque ahí sí que tendremos toda la información completa, que ahora no la tenemos, porque la información total solamente la tiene, y esto siempre es así, ya lo saben ustedes quién manda, tendremos toda la información completa sobre los dispendios y los latrocinios cometidos por este gobierno. Daniel Lacalle, que me alegro mucho y te agradezco muchísimo de verdad, de corazón, que nos hayas acompañado en este primer programa de Generación Euro. Cuídate mucho. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo.